Doctor, el 2016 terminó en un tironeo entre la justicia, la Cámara de Contencioso Administrativo y los abogados de la provincia y la legislatura. Un tira y afloje permanente. Incluso en los últimos días de diciembre hubo unos fuegos interesantes en cuanto a las recusaciones fundamentalmente de los camaristas. Y en todo eso aparece la idea de crear juzgados de primera instancia para que las causas contra la provincia no vayan a una cámara directamente, sino vayan a juzgar de primera instancia. ¿Cuál es la visión que está teniendo usted? Bueno, la verdad que todo esto del chisporroteo de fines del año pasado, digamos, creo que se enrola o se inscribe en la anécdota. Yo creo que la cuestión, digamos, es una cuestión mucho más profunda, mucho más de fondo, y tiene que ver precisamente con la politización de la justicia y precisamente la judicialización de la política, digamos. Pareciera un juego de palabras, sin embargo no lo es, porque la Cámara Contencioso Administrativa nos tiene muy acostumbrados, digamos, a ese tipo de invasión, por decir de alguna manera, en el sentido de que en la arquitectura de los poderes del Estado sabemos que la independencia de los mismos hace que determinado tipo de actos, que son actos de mérito, sean en principio y a priori irrevisables. Ahora bien, en el caso de la Cámara Contencioso Administrativa, la Cámara Contencioso Administrativa en algún momento, pasando por sobre la Junta Electoral Provincial, que había validado unos comicios, que lo había homologado a sus resultados, etcétera, decidió declararlos nulos en un fallo sin precedente, no ya en la historia jurisprudencial argentina, sino en la historia institucional de nuestro país. Esa misma Cámara Contencioso Administrativa, que evidentemente tiene, digamos, algún tipo, qué sé yo, de impronta política, por decirlo elegantemente, es la misma Cámara Contencioso Administrativa que también, haciendo total caso omiso de lo que puede actuar el Tribunal de Cuentas en la cuestión vinculada con los gastos sociales, decide, ¿no es cierto?, ponerse a investigar en paralelo el tema, digamos, de cómo en definitiva se han otorgado estos subsidios a personas físicas y demás, cuando dicha cuestión había sido ya revisada, homologada y aprobada por el Tribunal de Cuentas, eso por una parte, y por otra parte había devenido ya en cuestión abstracta, habida cuenta que esos gastos sociales quedaron sin efecto en agosto del año próximo pasado. En consecuencia, este tipo de actitud de la Cámara trajo, ¿no es cierto?, toda una serie de avatares, toda una serie, como usted ha dicho, de tironeos entre la Cámara Contencioso Administrativa, específicamente su sala segunda, que a través de la subrogancia de un vocal de otra sala fue la que en definitiva anuló los comicios, ¿no es cierto?, del año 2015. Ahora bien, esta sala, digamos, de la Cámara Contencioso Administrativa es recusada, creo yo, ¿no es cierto?, con justo motivo, habida cuenta de que familiares directos de uno de los camaristas se encuentran afiliados a un determinado partido, y más allá de que se diga que su asesoramiento es estrictamente técnico y no político, es evidente que hay, digamos, en este caso, cierta afinidad con determinado sector o con determinado espacio político, que es el que impulsa en este caso el planteo de una acción declarativa de certeza para especificar precisamente cuál fue el destino de estos subsidios a personas físicas. Entonces, esta recusación a su vez es resuelta por otra vocal que se extralimita, y siendo específicamente un tribunal de recusación, toma alguna decisión respecto a la medida cautelar en cuanto a su inmediata ejecución que no le competía, habida cuenta que lo único que tenía que hacer la doctora López Piose, concretamente en este caso, era decir si era procedente o no la recusación, y quienes debían en definitiva decir ejecútese la medida cautelar de inmediato, presérvense los recibos, deben quedar en poder del vicegobernador o de quien fuera, ¿no es cierto?, era precisamente la sala 2 con sus vocales naturales, que son el doctor Novillo y el doctor Giovanello. Se extralimitó la doctora López Piose y a mayor abundamiento y sin hacer hincapié en este extremo, la legislatura y el superior gobierno de la provincia, que también es parte en el proceso, ¿no es cierto?, las recusaron porque se da el caso de que su hija, de ser secretaria categoría B en la precisamente Cámara Contencioso Administrativa, pasó a ser directamente relatora de la sala segunda, que es la que tiene toda esta cuestión en sus manos. Pero Perdón, que... Sí. ¿Es causal de recusación eso? Yo diría que es causal de recusación porque estamos en el ámbito de una cuestión de neto corte político
por ende, ¿no es cierto?, digamos que la cuestión de la ponderación subjetiva adquiere aquí exponencialmente cierta trascendencia que en otro tipo de cuestiones no la tendría, entonces tenemos que hablar de partidismo. Si no, la vocación de un fiscal federal por una supuesta evasión fiscal en el contexto de que los recibos salieron del ámbito físico de la legislatura y fueron guardados en un depósito, y él se aboca con una incompetencia de jurisdicción escandalosa verdaderamente, diciendo que podría haber una evasión fiscal, lo cual da lugar a que él actúe, me refiero específicamente al fiscal Brito, habla de que todo esto está pero tremendamente politizado, y nadie puede en este escenario, ¿no es cierto?, dejar abierta algún tipo de puerta, algún tipo de suspicacia que precisamente enraiza en el tema de que si esta Cámara evidentemente tiene cierta simpatía por alguno de los dos litigantes en pugna. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.